La piel es un órgano que está compuesto por tejido adiposo en la hipodermis, tejido conectivo en la dermis y tejido epitelial en la epidermis. También posee tejido vascular que le brinda el oxígeno y nutrientes necesarios para su metabolismo y también presenta células inmunitarias que nos dan la respuesta inmune cuando algún microorganismo atraviesa la barrera protectora impermeable generada por la epidermis. Nos comunica también con el entorno externo a través del sistema nervioso mediante la percepción del dolor, la percepción del frío, de la temperatura, y es un tejido formado por capas de células diferenciadas que nos brinda la impermeabilidad, elasticidad y firmeza necesarias para que sea una barrera protectora resistente al entorno y a las superficies para que no se nos rompa de cualquier forma, ¿cierto? Fácilmente. Además, aislación térmica y amortiguación y además de eso, impermeabilidad en la superficie. Se regenera constantemente mediante un proceso denominado queratinización y se autorrepara cuando estamos frente a una injuria o una herida. Como podemos ver, la superficie de la piel es una estructura que en sí es un órgano que en sí está compuesto por varios tipos de tejido que funcionan en coordinación para poder dar esta impermeabilización y barrera protectora del medio externo a nuestra piel. Anatómicamente, nuestra piel está compuesta por la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis, como vimos anteriormente, es la capa más externa de la piel y está formada principalmente por un 80-90% de queratinocitos. Los queratinocitos forman esta estructura y nacen a nivel del estrato basal de la epidermis. El estrato basal de la epidermis es una hilera de células de queratinocitos y también otras células más como los melanocitos y las células de Merkel, que se dividen por mitosis y su función es dividirse por mitosis a nivel del estrato basal y migrar hacia la superficie de la piel para, al llegar al estrato córneo, que es el más superficial, morir por apoptosis, que es la muerte celular programada, y formar la barrera epidérmica del estrato córneo y luego, cuando migran hacia la superficie, descamarse. La descamación de la piel ocurre por el resecado extremo, ¿cierto?, de la capa superficial de la epidermis y además de la fricción que va teniendo la piel contra las superficies de nuestro entorno, por ejemplo, al ponernos la ropa, al recostarnos, al bañarnos, todas las abrasiones y todos los roces van generando que nuestra piel se vaya descamando naturalmente. Cuando una zona de la piel, de la epidermis, una zona de la piel de nuestro cuerpo, por ejemplo, las plantas de los pies o los bordes de los pies, sufren roce o fricción constante, el proceso de queratinización se acelera para ir renovándose más rápidamente y poder darle el soporte a la zona que está siendo hiperestimulada en el fondo. Se va hiperestimulando la queratinización de la epidermis. La dermis es la segunda capa que tiene nuestra piel y está compuesta principalmente por tejido conectivo. Es un tipo de tejido conectivo laxo, más blando, ¿cierto?, que el hueso, pero no tan rígido como, no tanto como el cartílago, más blando que el cartílago aún, que permite, ¿cierto?, la flexibilidad completa de esta capa, pero sin olvidar que es una capa de tejido conectivo, que tiene la función de darle soporte a la estructura de este órgano. Además de eso, en la dermis es donde van a llegar los vasos sanguíneos más superficiales de la piel, donde tenemos dos plexos vasculares, un plexo vascular llamado plexo vascular superficial, que está en esta zona de la dermis, llegando a el estrato basal de la epidermis,
Esta zona de la dermis se denomina papilas dérmicas porque presentan esta formación papilar, que en el fondo son interdigitaciones que se forman entre la epidermis y la dermis, y tiene la capacidad de llegar a una zona justo entre la dermis y la epidermis que se llama unión dermoepidérmica, donde encontramos una membrana que permite la difusión de nutrientes hacia el estrato basal de la epidermis para que los queratinocitos se nutran y se puedan dividir por mitosis constantemente. Entonces, también la dermis presenta la función de nutrición de la epidermis a través de esto, ¿cierto? A través de este mecanismo donde los vasos sanguíneos del estrato más superficial de la dermis, del plexo más superficial vascular de la dermis, que se llama plexo vascular superficial, preste los nutrientes a través de la membrana basal a los queratinocitos del estrato basal de la epidermis. La dermis está compuesta por fibras de colágeno, elastina y reticulina, proporcionando fuerza y elasticidad a la piel. Contiene vasos sanguíneos que nutren a la epidermis, pero también nutren a los fibroblastos de la dermis, así como también las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas se invaginan en la dermis y nacen desde ahí para liberar su contenido a la superficie de la epidermis. La hipodermis, también denominada tejido celular subcutáneo, tejido adiposo, es la capa más profunda de la piel, compuesta principalmente por adipocitos, que son células adiposas, células que almacenan grasa. También se le denomina grasa subcutánea. Esta capa actúa como aislante térmico y amortiguador, protegiendo los músculos y los huesos subyacentes de impactos y regulando la temperatura corporal. El adipocito, como ustedes ven en la imagen, va almacenando energía en forma de grasa, y esta grasa almacenada en el adipocito se utiliza cuando se requiere energía que no tenemos ya disponible de la ingesta de alimentos. Si viéramos en un microscopio un corte de la piel en esta forma, hiciéramos un corte de la piel y observáramos las capas de la piel de esta forma, desde esta visión, veríamos la epidermis, la dermis y la hipodermis de esta forma. Este es un corte histológico de una piel fina. Bien, luego vamos a entender la diferencia entre la piel fina y la piel gruesa. La epidermis es todo este espesor, corresponde a la epidermis. La epidermis tiene 4 estratos, se llama tejido epitelial estratificado porque contiene 4 estratos, es decir, 4 fases celulares en las cuales encontramos en todo el espesor. Y esas fases van evolucionando de acuerdo a las capas que se encuentra la célula, y en cada una de esas fases va a cumplir diferentes funciones la célula. La epidermis inicia en el estrato basal. Es este estrato que está compuesto por una corrida de células que acá se tiñen en color moradito. Lo que vemos pintado en morado en realidad son los núcleos celulares. ¿Bien? Y esta capa de células, que es el estrato basal de la epidermis, en esta zona las células están en división constante por mitosis. Bien, la mitosis es el proceso en el cual la célula se va dividiendo constantemente. Primero su núcleo se divide en 2 y de ahí forma 2 células distintas, se separan y cada una va formando nuevamente 2 células distintas. Bien, es una forma de multiplicación celular, gracias a los nutrientes que recibe de esta zona que se llama
dermis papilar, donde encontramos vasos sanguíneos que nutren al estrato basal de la epidermis que lo encontramos acá. Bien, una vez que la célula se divide, migra hacia el siguiente estrato, que es el estrato espinoso. Todo este grosor, desde el estrato basal hasta el siguiente que se tiñe más oscurito, más moradito, siempre los núcleos, y vamos a ver por qué se ve más morado. Esta zona se llama estrato granuloso. Y en el estrato granuloso, los queratinocitos de la epidermis, que ya se dividieron y migraron, empiezan a formar uniones entre sí y a formar el tejido de la epidermis. Esas uniones se denominan desmosomas y son uniones intercelulares, y por dentro de la célula empieza a producir la queratina. Y ya se empieza a llenar de queratina la célula a nivel del siguiente estrato, que se llama estrato granuloso. Y se denomina estrato granuloso porque en el estrato, el queratinocito en el estrato granuloso se empieza a llenar de gránulos de queratina. Y en ese proceso, cuando miramos por microscopio, se tiñen porque se ocupan unos productos para teñir las células para poder observarlas al microscopio. La célula se tiñe completa, rellena de porque está rellena de estos gránulos de queratina que se tiñen al microscopio. Bien, de esa manera, el estrato granuloso siempre lo vamos a ver unas células más pigmentadas, tanto en el núcleo como en el resto de las células. Y otra característica que vamos a ver en el estrato granuloso es que las células se van volviendo más aplanadas, van tomando una forma como un rombo acostado, aplanado. Y el último estrato más superficial, ya cuando la célula, el queratinocito, cumple su función, en este nivel, en la parte más superficial del estrato granuloso, la célula muere por apoptosis, lo que significa muerte celular programada. En esta zona, el queratinocito muere y forma este tejido que se llama estrato córneo. En esta zona, el queratinocito se le llama corneocito también. Es una célula muerta que está rellena de queratina y está adherida entre sí a otras células igual de queratinizadas. La queratina es una proteína que nos ayuda a formar esta estructura. Y esta estructura además está compactada entre sí por el tejido que ya se formó en el estrato espinoso. Están compactadas entre sí, rellenas y además recubiertas de queratina. La célula está muerta, no podemos observar núcleos. Estructuralmente, la piel, luego del estrato basal de la epidermis, ¿cierto? Recordemos que la epidermis tiene en su superficie, ¿cierto? La capa más superficial de la piel tiene un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso y un estrato córneo. Y que su función es que las células se dividan por mitosis en el estrato basal, migren a otro estrato más superficial, que es el estrato espinoso, se empieza a producir la queratina dentro del queratinocito, y migre, una vez que ya se produjo la queratina, migre al estrato granuloso, se va a llenar de queratina, la célula se empieza a aplanar y muere por apoptosis, que es la muerte celular programada, y hasta llegar a la superficie y formar el estrato córneo, que en conjunto con el agua de las glándulas sudoríparas, el sebo de las glándulas sebáceas, y la queratina y las células muertas formen una estructura impermeable en la superficie de la piel, a lo que también se le llama manto hidrolipídico. Luego de esto tenemos los folículos pilosos, que si ustedes se fijan, son invaginaciones en la dermis recubiertas de epitelio, de epidermis. En realidad no es que el folículo piloso en sí
está totalmente recubierto por epidermis. Bien, es una invaginación de la epidermis desde la cual hay una diferenciación en los queratinocitos, los cuales hacen que en lugar de que las proteínas de las queratinocitos produzcan células escamosas de la superficie, produzcan células córneas, corneocitos, estas producen el pelo. Bien, y además de eso, cada folículo piloso va a tener su músculo erector del pelo, que hace que los pelos se nos pongan de puntas, el cual es estimulado también por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, es estimulado, por ejemplo, en situaciones de frío, en situaciones de miedo, ¿cierto? También, desde la unidad pilosebácea, que es lo que se llama, como se denomina realmente el folículo piloso, nace la glándula sebácea. La glándula sebácea elimina sebo desde la epidermis, desde la unidad pilosebácea, hacia la superficie de la piel a través del mismo folículo piloso. Es importante también reconocer que en esta zona, aunque acá en el corte no se puede observar completamente, esto es epidermis que recubre a este folículo piloso, pero en esta zona además tenemos las bacterias de la superficie de la piel alrededor del folículo piloso aumentan en cantidad. Y es las bacterias propias de nuestra flora microbiana habitual, son las bacterias que viven en nuestra piel. Y además de eso, en esta zona es donde las bacterias se mantienen cuando se hace una antisepsia de la piel, es decir, cuando aplicamos un producto antiséptico en la superficie con el fin de eliminar o reducir de manera importante los microorganismos propios de la flora microbiana habitual de la piel. Bien, y eso lo hacemos antes de cualquier procedimiento podológico. Bien, además de eso, tenemos, luego de la epidermis, viene esta segunda capa que es la dermis. La dermis forma estas estructuras que se llaman papilas dérmicas, que son esta forma oleada que tiene de estructurarse la dermis y la epidermis, bien, en su fase. Las papilas dérmicas van a determinar la denominación de la zona más cercana a ellas, a la dermis como dermis papilar. Y la diferencia está en la formación que tiene de fibras, de la unión de las fibras de colágeno, elastina y reticulina, a la dermis reticular que está más profunda. La dermis reticular es un tejido conectivo un poco más denso que la zona papilar. La zona papilar de la dermis, la que está más cercana al estrato basal de la epidermis, van a ser un tipo de tejido conectivo un poco más laxo que el tejido conectivo más profundo de la dermis. Y luego se va entremezclando, no es que haya un cambio de fase tan importante como ocurre entre la dermis y la epidermis, que tenemos otro tipo de células, ¿cierto? Definitivamente, y otra estructura de tejido. A diferencia entre la dermis y la hipodermis, no tenemos ese cambio de fase tan importante, ya que la hipodermis también contiene tejido conectivo, también contiene fibras de colágeno, elastina y reticulina, también contiene células que producen estas fibras, pero se van infiltrando en el fondo cada vez de manera más densa
estos adipocitos, que son las células que vemos de color blanco. Algunos están más rellenos, otros son más pequeños, otros son más gruesos, ¿cierto? Más rellenos en el fondo, tienen más grasa almacenada. Bien. Estructuralmente, la piel entonces tiene estas tres fases: el epitelio, la zona de tejido conectivo y la zona de tejido adiposo. La barrera cutánea es la superficie que se genera gracias a el estrato córneo de la epidermis, en el cual participa la epidermis propiamente tal, y la dermis que provee los vasos sanguíneos. Esta barrera cutánea, como vimos anteriormente, también denominada manto hidrolipídico, es la capa protectora de la piel que está compuesta por una mezcla entre sebo de las glándulas sudoríparas, de las glándulas sebáceas, sudor de las glándulas sudoríparas, células epidérmicas descamadas del queratinocito del estrato córneo de la epidermis y es una barrera que ayuda a mantener la hidratación de la piel interna, protegiéndola de la pérdida de agua y de la penetración de patógenos y sustancias irritantes presentes naturalmente en nuestra piel. Bien, por ejemplo, en la superficie de la piel normalmente tenemos una flora microbiana. Bien, además de el agua de las glándulas sudoríparas y la fase grasa que nos aporta las glándulas sebáceas. Bien, pero tenemos estos microorganismos que, como su nombre lo dice, son microorganismos, no los vemos a simple vista, ¿cierto? Y en las próximas clases los veremos, vamos a aprender de ellos. Tenemos bacterias en la superficie de la piel a los cuales se le denomina flora microbiana habitual. También tenemos una flora microbiana en todo nuestro tubo digestivo. Bien, son bacterias que se encuentran en la superficie, pero no son capaces de penetrar la barrera cutánea, porque si es que la barrera cutánea está indemne. Pero si hay una herida o lesión y se exponen capas más profundas de la epidermis, es decir, llegamos a los vasos sanguíneos de la dermis papilar, ¿se fijan en esta imagen? Se pueden observar las papilas dérmicas. Si una herida o corte llega a esta zona, estas bacterias pueden empezar a colonizar la zona y a generar un proceso infeccioso, una invasión, dividirse y generar una infección. Bien. Además, esta barrera cutánea permite evitar que se pierda agua de la epidermis y que también se pierda agua de las capas más profundas, y permite que, además de eso, no entre agua externa a través de ella. Bien, cuando aplicamos un producto que queremos aplicar para lubricar la piel, por ejemplo, una crema hidratante, lubricante, en realidad lo que estamos haciendo, así como también la función que tiene el mismo ácido hialurónico, lo que estamos haciendo es generar una oclusión en la piel, bien, con las cremas. El ácido, a diferencia, atrae agua a la piel. La crema lo que hace es genera una oclusión en la piel para evitar que el agua salga de ella. Bien, pues se le llama de esa manera, pero en realidad no nos va a aportar agua a la piel. Pero en pieles que están desreguladas en su manto hidrolipídico, por ejemplo, la piel del paciente que tiene diabetes, que se ve más reseca o incluso a veces más fina, dependiendo de la condición que tenga, al aplicarle productos que nos ayuden a fortalecer este manto hidrolipídico, le estamos ayudando a que se mantenga esta barrera cutánea. Bien, en conjunto, este manto hidrolipídico y la flora bacteriana forman un sistema de defensa natural de la piel que contribuye a la protección y salud de esta, manteniendo su equilibrio y resistencia ante agentes externos.
El manto hidrolipídico del que estábamos hablando en la zona de la planta de los pies está compuesto por sudor producido por las glándulas sudoríparas, pero como no tenemos glándulas sebáceas, tenemos mayor cantidad de glándulas sudoríparas, lo que permite mantener un equilibrio en este manto hidrolipídico gracias a las mismas células muertas, la queratina y la compactación que se genera al estar todo el día con el pie sobre la superficie. Bien, importante también mencionarles que la planta de los pies están preparados para que nosotros caminemos descalzos sobre superficies naturales del planeta. Bien, y cuando utilizamos constantemente calzado, el no desplazamiento de esa superficie sobre la superficie terrestre hace que la piel de la planta de nuestros pies, al estar todo el día sobre un calzado, este estrato córneo se vaya aplanando y se vaya en el fondo endureciendo, formando lo que se llama la hiperkeratosis. Y además de eso, nuestras zonas de las plantas o las zonas que tienen roce producen hiperqueratinización. Aumenta este proceso de producción de queratinocitos en el estrato basal de la epidermis, lo que genera que se produzca también esta hiperqueratosis, lo que se conoce vulgarmente como callosidades.